Continuamos con el desarrollo del curso virtual de geometría preuniversitaria. Vamos a ver el capítulo 3 referente a triángulos, el que le habla el docente magíster Efraín Jiménez. En este capítulo vamos a ver introducción a los triángulos, objetivos, aplicaciones, qué es un triángulo, teoremas fundamentales, clasificación de triángulos, problemas aplicativos, líneas notables y propiedades de un triángulo, sus problemas aplicativos, triángulos notables y los problemas aplicativos. Entonces vamos a dar una introducción a lo que es un triángulo, ¿no? Como ven la figura, un triángulo es una figura geométrica de 3 lados que contiene 3 vértices, ¿no? Y tiene muchas propiedades que vamos a estudiar, ¿no? Que hay ángulos internos, como está acá, alfa, beta, gamma, ángulos externos, como pueden ver, ¿no? Que vamos a dar luego el desarrollo detallado de cada propiedad, de cada teorema, ¿no? Entonces vamos a definir qué es un triángulo. Un triángulo en geometría es la reunión de 3 segmentos, como podemos ver acá, ¿no? Reunión de 3 segmentos que determinan 3 puntos del plano y no colineales, ¿no? ¿Qué quiere decir no colineales? Que no están en una misma línea, ¿no? Sino en diferentes puntos en el espacio, ¿no? Un triángulo es una figura estrictamente convexa, ¿no? El triángulo tiene 3 ángulos interiores, ¿no? 3 ángulos exteriores, 3 lados y 3 vértices entre sus elementos, ¿no? Como podemos apreciar acá, ¿no? Los vértices son pues estos puntos que están aquí, ¿no? Donde se unen los segmentos, ¿no? Los ángulos, los lados son también cada uno de estos segmentos, ¿no? Que unen al triángulo. El ángulo interno, podemos ver alfa, beta, gamma, 3 ángulos internos, ¿no? Que van a sumar 180 grados, ¿no? Y tenemos 3 ángulos externos, ¿no? Beta más gamma, alfa más beta, alfa más gamma, ¿no? Entonces esos 3 van a sumar 360 grados, ¿no? Objetivos e importancia en el estudio de los triángulos, ¿no? Como podemos ver en la figura de la derecha, ¿no? Las pirámides, ¿no? Tienen forma triangular, ¿no? Fue una aplicación lógicamente de triángulo, ¿no? Y así podemos ver, tener muchas otras aplicaciones, ¿no? Dentro de los objetivos principales del estudio de los triángulos vamos a tener que diferenciar los distintos tipos de triángulos, así como conocer las principales propiedades de sus ángulos y lados, ¿no? Identificar y dibujar los puntos y las rectas notables de un triángulo. Aplicar el teorema de Pitágoras para reconocer triángulos rectángulos. Realizar ejercicios prácticos y actividades para diferenciar los diferentes tipos de triángulo, ¿no? Esos son los objetivos. Su importancia: los triángulos tienen una gran importancia en la geometría, pues todo polígono puede ser descompuesto o formado por triángulos. Esa gran importancia de los triángulos en la geometría ya la conocían desde los tiempos de las primeras civilizaciones, ¿no? Pues es una figura que proporciona gran resistencia y estabilidad, ¿no? Aplicaciones. Las aplicaciones del triángulo en la vida cotidiana. El triángulo es muy utilizado en la vida diaria. Basta observar a nuestro alrededor para identificar las formas triangulares que tienen los objetos, ¿no? Las formas triangulares están presentes en diferentes aplicaciones: edificaciones, instrumentos musicales, objetos domésticos, objetos de escritorio, señales de tránsito y la construcción, así como vemos acá
¿no? Estas tienen también muchas formas triangulares, como ven acá, ¿no? Está compuesto de muchas formas triangulares. Lo que vemos acá es una obra de ingeniería, ¿no? Listo, entonces continuamos. ¿Qué es el triángulo? Triángulo podemos definir como una figura plana formada por un poligonal, ¿no? Cerrado de 3 lados, ¿no? Como vemos acá muchos triángulos en la figura, ¿no? O bien la figura formada por 3 rectas que se cortan, a los puntos de corte se le llama vértice, ¿no? Los ángulos del triángulo se designan por letras mayúsculas, siempre, ¿no? De preferencia, A, B y C, ¿no? Y los lados opuestos con las letras minúsculas, como A minúscula, B minúscula y C minúscula, para designar los lados, los ángulos con mayúscula y los lados con minúscula, ¿no? La suma de los lados es el perímetro, ¿no? Si sumamos los 3 lados, lado 1, lado 2, lado 3, nos va a dar el perímetro. Y notaremos por la letra P, ¿no? El semiperímetro, ¿no? Un ángulo y un lado son adyacentes, ¿no? Un ángulo y un lado son adyacentes. Son adyacentes cuando el vértice del ángulo está sobre el lado. Y un lado y un ángulo son opuestos cuando el ángulo no tiene vértice en ese lado. Teoremas fundamentales de los triángulos, ¿no? En todo triángulo se cumple que la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180. Entonces, alfa más beta más teta siempre va a ser 180 grados, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen 2 ángulos y quieren conocer el tercero, simplemente reemplazan en la fórmula y operan, ¿no? Ese es el primer teorema fundamental de triángulos que deben saber y nunca olvidarse, ¿no? 2. En todo triángulo, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no contiguos, ¿no? Si proyectamos esta recta hacia acá, vamos a obtener un ángulo externo X. Ese ángulo externo X va a ser igual a ¿qué? A la suma de los ángulos no adyacentes. Su adyacente de este es el de acá, ¿no? Pero los no adyacentes son alfa y beta. Entonces X va a ser igual a ¿qué? A alfa más beta, ¿no? Igual si ustedes proyectan acá, ¿no? Una recta, tienen un ángulo externo acá, ¿no? Y ese ángulo externo va a ser igual a la suma de este ángulo más este ángulo, ¿no? Igual para el otro caso, o sea, van a tener 3 ángulos externos, ¿no? Que van a tener esta fórmula, ¿no? 3. La suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo, uno en cada vértice, siempre es igual a 360, ¿no? O sea, la suma de los ángulos externos va a ser 360, mientras que la suma de los ángulos internos es 180, ¿no? Entonces acá tenemos pues los 3 ángulos externos, ¿no? X y Z, ¿no? Si sumamos X más Y más Z, los 3 ángulos externos, nos va a dar 360 grados, ¿no? Entonces esto es muy útil para resolver problemas, pues les dará variables, ¿no? Que no tengan dato y ustedes tienen que usar estas teoremas fundamentales para resolver los problemas, ¿no? Muchas veces hay que hacer trazos, ¿no? Complementarios de acuerdo a la propiedad, porque sin trazos a veces
con datos nomás no se pueden resolver los problemas, ¿no? Entonces por eso hay que tener bien claro las propiedades para hacer los trazos, ¿no? Tenemos entonces acá una aplicación, nos dice calcular x, 5x más x más 120. ¿Qué propiedad aplicaríamos? La primera, ¿no? Donde la suma de los ángulos internos es 180, entonces tendríamos que sumar, ¿no? 120 más 5x más x igual a 180, ¿no? Luego operamos eso, 5x más x va a ser igual a 180 más 120 que está sumando pasa al otro miembro, restando sería 180 menos 20. Luego sumamos 5x más x, 6x, ¿no? Y 180 menos 120 es 60, ¿no? 6x entonces igual a 60, de donde despejando x, 60 entre 6 nos saldría x, tendría el valor de 10, ¿no? Entonces, si comprobamos también nos va a dar 180, 5 por 10, 50, ¿ok? Más 120, 170, más el 10, 180, y a ver, se cumple. Calcular x, ¿no? Donde tenemos una figura con tres ángulos internos, 100 grados, 5x, 3x. La misma propiedad usamos, que la suma de los ángulos internos debe dar 180, ¿no? Entonces sumamos 100 más 5x más 3x igual a 180 grados, ¿no? Luego 100 pasamos al otro miembro restando y sumamos acá las variables que tengan las x, 5x más 3x, ¿no? 5x más 3x, y al otro sería 180 menos los 100 que pasa restando, porque aquí está sumando, ¿no? Luego hacemos la operación, 5x más 3x es 8x, 180 menos 100 es 80, tendríamos entonces 8x igual a 80, de donde despejando x nos sale 10, ¿no? Dividir este que está multiplicando pasa dividiendo, sería 80 entre 8, que viene a ser 10, ¿no? Y tenemos acá otro triángulo donde tenemos 75 grados más 5x más 30x que sumar, ¿no? Que son los ángulos internos, igualar a 180 para resolver, ¿no? Lo mismo que los casos anteriores, ¿no? Entonces planteamos la ecuación, 75x más 30 más 5x igual a 180. Luego dejamos las que tengan variables acá en el primer miembro, y al segundo miembro operamos las numéricas, ¿no? 5x sería igual, entonces primero sumamos acá 75 más 30, ¿cuánto es? 105, ¿no? 105 pasamos al otro miembro, sería 180 menos 105, o sea 5x va a ser igual a 180 menos 105. 180 menos 105 es 75, ¿no? 75. 5x va a ser igual a 75. Luego despejamos x, 5 está multiplicando al x, pasa dividiendo, sería 75 entre 5, nos va a dar 15 grados, ¿no? De esa manera entonces hemos hecho la aplicación de la primer teorema de triángulos, donde nos dice la suma de los ángulos internos es 180, ¿no? Según la medida de sus ángulos, también vamos a encontrar triángulo rectángulo, ¿no? ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo, pero con una característica, ¿no? Que tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? Dice entonces, es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. ¿Y cuáles son los ángulos agudos? Alfa y beta. Entonces, alfa y beta va a ser 90, porque sumado con estos 90 vamos a cumplir la primera
teorema, que los ángulos van a sumar 180, ¿no? Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, o sea, este lado de acá, ¿no? Y este lado de acá son los catetos. Y el que está al frente del ángulo de 90 grados, a ese lado se llama hipotenusa. Entonces, en todo triángulo rectángulo tenemos dos catetos y una hipotenusa, siempre. Ahora, no siempre va a tener esa posición. El 90 grados puede estar en cualquier lado, ¿no? En esta parte acá, y hacer un ángulo así de 90 grados, ¿no? Lo importante es que este 90 grados esté en uno de sus vértices, ¿no? Listo, entonces no olvidarse que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados y los otros dos suman también 90 grados, ¿ya? Entonces de ahí viene el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa, ¿no? O sea, la suma de este cateto al cuadrado más la suma de este cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Dicho de otra manera, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado va a ser igual a este lado al cuadrado, ¿no? Ese es el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde podemos tener acá, ¿no? Donde A va a ser un lado, un cateto, y B va a ser el otro cateto, y C va a ser la hipotenusa, ¿no? Entonces A al cuadrado, cateto al cuadrado, más B al cuadrado, el otro cateto al cuadrado va a ser igual a hipotenusa al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a ver las relaciones que podemos sacar del teorema de Pitágoras, ¿no? Tenemos entonces acá los tres lados, lado A, lado B y lado C, ¿no? Lado A, cateto, lado B, el otro cateto, lado C, hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado, que vienen a ser los catetos, ¿no? De acá podemos despejar al cuadrado, ¿no? A al cuadrado sería, o sea, un cateto, este cateto sería ¿qué? A hipotenusa al cuadrado, y el B al cuadrado pasa al otro miembro restando, menos B al cuadrado. Entonces este cateto va a ser hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado, ¿no? Igual podemos despejar, si no tenemos dato B, podemos despejar B de la relación pitagórica, ¿no? B al cuadrado sería que igual, de acá despejando B al cuadrado, lo dejamos ahí, el C que está sumando pasamos al otro, al primer miembro restando, y sería B al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, ¿no? Listo, vamos a tener entonces esas relaciones. Luego ya para hallar, porque no vamos a dar la respuesta como A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, sino simplemente cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Simplemente para eliminar el cuadrado sacamos la raíz a ambos miembros. Entonces C va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Igual acá sacamos la raíz a ambos miembros, primer miembro y segundo miembro de la ecuación. Entonces el 2 se va a eliminar con la raíz y va a quedar A, ¿no? Y al otro quedaría así, de esta manera, ¿no? Raíz cuadrada de A cuadrado más B al menos B al cuadrado, ¿no?
Y por último también podemos sacar la raíz cuadrada, ambos miembros aquí, ¿no? Primer miembro y segundo miembro, de tal manera que este cuadrado con el cuadradito de la raíz se van y queda solamente b, y al lado derecho en el segundo miembro quedaría así, ¿no? C al cuadrado menos a al cuadrado, ¿no? Listo, entonces ya estamos preparados para solucionar cualquier problema. Si no conocen A, ya saben cómo determinar. Si no conocen B, ya saben cómo determinar. Si tienen A y B y no conocen C, ya saben, ¿no?, cómo determinar con Pitágoras, ¿ok? Acá hay, por ejemplo, tenemos la altura de esta torre, ¿no? Tenemos la distancia de la torre a donde está el observador o el tanque, cualquier elemento, ¿no? Y luego nos pide calcular X, ¿no? O sea, un cateto, ¿no? Eso es una aplicación, por decir, ¿no? Y entonces D sería igual a ¿qué? A 130 al cuadrado menos 50 al cuadrado, ¿no? Sería aplicando el B, ¿no? B es raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado, ¿no? B sería igual a este de acá, nos pide determinar, sería igual a C, que es 130, raíz cuadrada de 130 al cuadrado menos 50 al cuadrado. Operan eso y le sale la respuesta, así de fácil, ¿no? Con Pitágoras, ¿no? Tenemos acá otro ejemplito, ¿no? Triángulo, rectángulo, A vale 3, B vale 4 y C vale 5, ¿no? Y cualquiera de estos no pudieran haber conocido y determinado, ¿no?, con estas relaciones, ¿no? A más B al cuadrado es igual a C cuadrado, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, 16 más 9 es 25, 25 es igual a 25, comprobado, ¿no? Acá pueden determinar, ¿no? Este es 90 grados, acá está el ángulo recto, entonces la hipotenusa es 38, este cateto es 12 y les está pidiendo este cateto, ¿no? Sería como el B, ¿no? Lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? 38 al cuadrado, raíz cuadrada de 38 al cuadrado menos 12 al cuadrado, ¿no? Igual acá hipotenusa sería determinar con esta fórmula, ¿no? C es igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿no? Aplicando esta de acá, porque nos pide determinar la hipotenusa, porque el que se opone al ángulo de 90 grados es la hipotenusa, ¿no? Y estos serían los catetos, ¿no? Sería esta fórmula, ¿no? X es igual a raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Operan eso y le sale cuánto vale C, ¿no? Así de fácil. Ahora seguimos con la clasificación de triángulos. Tenemos triángulo oblicuángulos, ¿no? Es aquel que no tiene ángulo recto. Ya no hay un ángulo de 90 grados. Todos sus ángulos son diferentes, ¿no? En cada vértice, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación del triángulo oblicuángulo tenemos pues triángulo acutángulo, ¿no? ¿Y qué es el triángulo acutángulo? Es el que tiene tres ángulos agudos, ¿no? Tres ángulos agudos, así como podemos ver acá alfa, beta y teta. Este es un triángulo acutángulo. Todos sus ángulos son agudos, o sea, son mayores a 0 grados y menores a
90 grados. Por decir, alfa es mayor, este alfa de acá es mayor que 0 grados y menor que 90 grados, ¿no? Beta es mayor que 0 grados y menor de 90 grados. Teta es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Este es un triángulo acutángulo, ¿ya? Y el otro es un triángulo obtusángulo, ¿no? Es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos, o sea, dos ángulos agudos y un obtuso. ¿Cómo es eso, profe? Vamos a ver, ¿no? Triángulo obtusángulo, alfa mayor de 90 grados, menor de 180. Solamente un ángulo es obtusángulo, en este caso el alfa. El alfa va a ser mayor que 90 y menor de 80. Cuando un triángulo encuentra un ángulo mayor de 90 y menor de 180, a ese triángulo se le llama triángulo obtusángulo, ¿no? Y luego teta y beta serían ángulos agudos. O sea, en todo triángulo obtusángulo vamos a encontrar un ángulo mayor de 90 y dos ángulos menor que 90, dos agudos y un obtuso, ¿no? Ese entonces es un triángulo obtusángulo. Entonces todo triángulo oblicuángulo tiene triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo, ¿no? Ejemplos, ¿no? Tenemos acá ángulo obtuso 135 y los agudos acá 15 y acá 30. 30 más 15, ¿cuánto es? 45 más 135, 180. Ahí están los 180. Se cumple la primera propiedad, primer teorema de rectángulos, ¿no? Tenemos acá un poco más de ejemplos de triángulos obtusángulos. El obtusángulo es este de acá, 100 grados y 40 y 40, ¿no? Acá tenemos otro, 92 grados sería el ángulo obtuso y los agudos sería 55 y 33. Tenemos acá el ángulo obtuso sería 150 grados, que pasa de 90, y los agudos sería acá 20 y acá 10, ¿no? Ejemplos entonces de triángulos obtusos. Según la congruencia de sus lados, triángulos escalenos, ¿no? Es aquel que tiene sus lados diferentes, además sus ángulos también son diferentes. Vamos a ver cómo es. De esta manera, ¿no? Todos sus ángulos van a ser diferentes y sus lados también diferentes. Puede tener cualquier forma, como podemos ver acá en la figura. Se puede dibujar de cualquier manera, ¿no? Parado, medio echado, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos acá entonces, se determina en geometría con estas barritas, ¿no? Para determinar una barrita, significa una medida de un lado, ¿no? Esta dos barritas significa otra medida, o sea que no es igual que esta de acá, ¿no? Y tres barritas significa que ninguno de los tres lados son iguales, ¿no? Si tuvieran acá una barrita y acá otra barrita, no dos, entonces este lado AB sería igual al lado BC, ¿no? Pero acá todos los lados son diferentes, ¿no? Entonces en triángulos escalenos los lados van a ser diferentes y por lo tanto también los ángulos diferentes, ¿no? Este ángulo va a ser diferente que esta, ¿no? En el triángulo ABC es un triángulo escaleno, donde AB es diferente de BC, es diferente de CA, ¿no? Todos los lados son diferentes. Medida del ángulo alfa es diferente de medida del ángulo beta, diferente de medida del ángulo gamma, ¿no? Listo. Hasta ahí, luego continuamos
con el siguiente video, ¿no? Muchas gracias.